Hola, soy Lena y en este video ensayo estaremos viendo la evolución del vampiro a través de la literatura y el cine. Y como eje principal voy a tener el libro de Drácula de Bram Stoker y Crepúsculo de Stephanie Meyer. Y bueno, vamos a comenzar este video con una cita que me parece bastante interesante porque creo que engloba todo lo que es y lo que puede llegar a significar la figura vampírica. Y dice, el vampiro transgrede los límites entre el ser y el poder, y por eso domina a sus víctimas. El Revenant nos ofrece la posibilidad de probar, deleitarnos, gozar con la perversión. El vampiro es un vehículo para expresar lo rechazado, lo reprimido y lo oprimido, lo morboso, la rebeldía y las pasiones. Esto lo saqué de una tesis que ha sido en parte una base para la investigación y es de Sánchez Verdejo. Ya en la cajita de información estaré dejando lo que es la bibliografía. Y bueno, para poder entender todo lo que es y lo que ha sido el vampiro, creo que es muy importante poner en contexto de cómo nace este mito. Porque sí, primeramente, antes de existir en la literatura, en la poesía, en todos estos elementos y géneros de la literatura, pues se da el mito de esta figura. ¿Y cómo nace? Bueno, como bien sabemos, en Europa sucedieron varias pandemias debido a enfermedades. Esto, desde el año 1065 sucedió una pandemia que bien pudo haber sido de viruela o de sarampión. Y años consiguientes, como en el 541, luego en el 1300 aproximadamente, se da lo que es la peste bubónica. Mata a varios millones de seres humanos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al ser tantas personas las que han muerto, pues no se les puede dar una sepultura, ¿no? O sea, muchos quedan apilados, otros de ellos son enterrados vivos. Entonces, tan solo quiero que se imaginen ustedes en la noche pasar, y les estoy hablando de un momento en la historia donde no había luz. Entonces tienes que pasar en las calles oscuras con todos estos cuerpos apilados, aparentemente muertos. Y existe algo que se llama la sinapsis, que viene siendo cuando una neurona da como la señal a los músculos o así. Entonces muchos tenían ese tipo de reacciones y se movían, o incluso los que aún estaban vivos, ¿no? Y de ahí empieza a nacer un mito de que los muertos regresan, ¿no? De la tumba, por así decirlo. Luego este mito, les comentó, este mito nace a partir más o menos como del año 1000 después de Cristo. Y este mito se va, ¿cómo se podría decir? Se va mezclando con las culturas paganas, ¿no? Y por eso cada cultura pues tiene algo semejante al vampiro. Después de esto pues aparecen varios textos que se puede decir que dan veracidad a este mito, que son dos. Uno de ellos aparece en el 1486, que se podría considerar como la Biblia del cazador de vampiros, que es el Malleus Maleficarum. En este libro está hecho por la iglesia y se asocia al vampiro con Satán. Después, 200 años después, en 1680, el periódico El Mercure Galant trata de explicar el fenómeno de los muertos
que mascan en sus tumbas. Y bueno, en sí la tradición judeocristiana pues es la que se encarga de darle como esta forma al mito, porque antes era como de, no, pues regresan de la tumba, se levantan y ya, pero como tal, el judeocristianismo es el que se encarga de darle esta forma. Entonces, aquí pasa algo cuando llega el cristianismo a estos lugares paganos, cuando llegan a cristianizar, por así decirlo, toman este mito y lo asocian con el mal. A esto se le llama sincretismo, que es una hibridación. Como por ejemplo, en América tenemos lo que es, en específico en México, es la diosa Tonantzin, que se ve mezclada su imagen con la Virgen de Guadalupe. Y pues funcionó, como bien saben, ¿verdad? Y bueno, ya a partir de todo este desarrollo del mito, de cómo el cristianismo viene y lo hace parte del mal y lo asocia con Satanás y todo esto, aparece, bueno, no se puede considerar que es el primer texto literario que habla sobre vampiros. De hecho, hay poemas y todo esto, pero me quiero enfocar más en esto, ¿verdad? Aparece como tal este libro, Drácula, que creo que es un gran referente hacia los vampiros y todo lo que conocemos pues, en esta contemporaneidad, ¿no? Entonces, bueno, con este libro, bueno, a la literatura se le puede dar se puede ver desde diferentes aristas, ¿no? Desde el psicológico, desde lo social, etcétera, ¿no? Pero creo que es demasiado interesante porque aquí no sé si hay personas, ¿verdad? Así como yo, que en su momento se preguntaban, bueno, ¿por qué el vampiro es incapaz de reflejarse en el espejo, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, porque igual pues sabemos que tiene poderes y todo esto, ¿no? Entonces, una de estas varias lecturas que se le puede dar a este libro es que el mal no existe. O sea, Drácula representa el mal, representa, se puede considerar hasta la ignorancia y todo esto. Entonces, de hecho, viene de un país que está realmente atrasado, que es Transilvania, ¿no? Y él quiere salir de este país y quiere llegar a otro país, que es la Gran Bretaña, que en estos momentos está sucediendo la revolución industrial, ¿no? Un país más avanzado, en su economía pues está mucho mejor y todo esto, ¿no? Entonces regresamos que es la representación del mal. El mal no puede verse, por eso no se puede reflejar, porque no existe. El mal está en nuestras propias mentes. Y algo muy interesante es que, si bien, ¿verdad?, existen todos estos tipos de símbolos e iconografía cristiana, como la cruz y todo esto, pues quien al final vence al mal es precisamente un hombre de ciencia, que viene siendo el profesor Van Helsing, que es el que, claro, con la ayuda de los demás, ¿verdad?, de Mina, de todos los demás, son quienes logran acabar con Drácula, logran acabar con el mal, porque acuérdense que la luz sobre la oscuridad, pues ya no hay oscuridad, ¿no? O sea, se acaba todo esto. Y bueno,
Lo siento, tengo unas ayudas visuales aquí. Así que, bueno, han pasado muchos minutos, pero creo que es un momento para decirles que me pueden poner de fondo y así. Realmente es solo hablado este video. Y bueno, yéndonos hacia el cine, la primera película que se tiene de este personaje tan importante es Nosferatu. Obviamente ellos no tenían los derechos de autor ni nada, simplemente se hace. Y esta película se hizo en Alemania en 1922 y las personas que lo hayan visto o bien pueden buscar una imagen en internet sobre cómo se ve el actor de este personaje. Creo yo que es muy cercano a la descripción que dan precisamente en el libro sobre el vampiro, ¿verdad? Que, paréntesis, aquí creo que les tengo que leer para que vean, para que escuchen, perdón. Tenía un rostro marcadamente aguileño, con el puente de su delgada nariz muy alto y las aletas arqueadas de manera peculiar. La frente amplia y abultada, el pelo ralo en las sienes, aunque abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy espesas, casi se juntaban en el ceño y estaban formadas por un tupido pelo que parecía curvarse por su misma profusión. La boca, o lo que se lograba ver de ella, por debajo del bigote, era inflexible y algo cruel, con unos dientes particularmente afilados y blancos. Sobresalían por encima del labio, cuyo notable color rojo mostraba asombrosa vitalidad en un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y en extremo puntiagudas en la parte superior. Tenía el mentón ancho y fuerte, las mejillas firmes pero delgadas. La impresión general que presentaba era de una extraordinaria palidez. Entonces podemos ver que era muy, muy pálido, sus orejas puntiagudas, tenía ciertas características que el día de hoy no se pueden considerar como una belleza hegemónica, por así decirlo. Y bueno, regresando a la película que les comentaba, creo yo que retrata muy bien la imagen del vampiro como se describe en el libro original. Después, años después, en 1931, sale Drácula, así se llama la película, que es este actor, creo que es un actor muy reconocido, porque es el que le dio la figura emblemática que tenemos del vampiro, que viene a ser la capa, que la capa servía para cubrir su rostro, servía para darle estas sombras a su cara. Y pues quien lo interpreta es Bela Lugosi. Entonces, en el imaginario colectivo, todos lo asociamos con, ok, Drácula tiene capa, y ya, ¿no? Ahí. Después viene otra película. Obviamente, sé que ha habido innumerables producciones sobre vampiros, pero esta creo que vino a revolucionar. O sea, es magnífica. Es Drácula de Bram Stoker. Esta sale en el año 92. Y bueno, creo que es que, wow, lo que viene siendo el vestuario es fabuloso. Creo yo, y no es necesario a lo mejor recalcarlo, pero en el cine, pues lo que más importa es la imagen, cómo se ve, porque es lo que nos está transmitiendo muchas cosas, sentimientos, cómo relacionamos esas imágenes y todo esto, ¿no? Entonces, contratan a esta diseñadora japonesa, Eiko Ishoka, que es la que se encarga de hacer 4 trajes para una sola película. Y creo que son demasiado icónicos. Bueno, primeramente vamos a tener lo que es la armadura roja, el color carmesí, que bien se puede ver casi como si representaran a una persona sin piel, a una persona desollada, ¿no?
En esta se muestra a un Drácula en su juventud, cuando él era guerrero. Después de esto aparece la versión de Drácula siendo un conde, donde podemos ver, bueno, su vestimenta. Yo creo que nos da a entender que Drácula se ha quedado atascado en su pasado, en algo que no puede salir de ahí, ¿no? Nos evoca mucho a eso, al pasado. Después tenemos, ya cuando Drácula viaja hacia Londres, tenemos el traje de dandy, un traje de 3 piezas con su sombrero, quizá no se llama sombrero, lo siento, y las gafas que ayudan a cubrir su mirada, porque recordemos que la mirada es la que hace la que nos transmite demasiadas cosas, ¿no? La que nos da a entender que algo está mal o algo está bien. En lugar de cubrir su mirada y su rostro con la capa negra, pues utilizan un traje de 3 piezas de color gris. Ya no es negro, ahora es gris. Y si se fijan, pues es mucha elegancia. Se puede decir hasta que es burgués, alguien fino, con valores y todo esto, ¿no? Y ya por último, al final casi al final de la película, se puede ver que Drácula porta una túnica dorada, que pues es casi como si hiciera un poco alusión a los sacerdotes, ¿no? En cómo visten los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque si recordamos, él como que logra reconciliarse con Dios. Entonces ya es otro tipo de persona, ¿no? Y el mismo vestuario es lo que representa. Entonces es súper interesante, o sea, cómo el mismo vestuario ayuda dentro de esta narrativa a que también podamos entender y asociar en qué está sucediendo, en qué parte de su vida está el personaje, y también a contextualizarnos quizá en la propia época de la que se nos está hablando. Y bueno, sé que me fui como que muy para adelante, o sea, muy al 92, pero creo que es importante regresarnos un poco, porque aquí, por lo mismo de la parte de la evolución y del cambio del vampiro, esto es muy importante, ¿no? Creo que hay que recordar que Drácula sale en 1890 y tantos, y pues durante el siglo pues van cambiando muchas cosas, ¿no? La misma situación global, el tipo de pensamiento, etcétera. Y bueno, aquí tengo 3 textos que creo que son muy básicos para poder entender cómo fue que cambió, cómo fue que llegamos a Crepúsculo, ¿no? Entonces, bueno, en el 76 tenemos una obra de Stephen King que se llama Salem's Lot. Y aquí el vampiro le dice al sacerdote que sin fe la cruz es solamente un madero, no sirve de nada. Entonces el vampiro toma la cruz y la parte en 2, ¿ok? Luego tenemos otra que viene siendo Martin, de George Romero, de 1977. Y en esta el vampiro come ajo, toma la cruz y pues no surte efecto en él, ¿no? Y ya por último tenemos Fright Night, de 1985, que es Cazador de Vampiros. El cazador de vampiros aquí no tiene fe, pero él intenta luchar contra un vampiro con su cruz en mano, ¿no? Y aquí el vampiro le dice que esa cruz no va a funcionar si no hay fe. O sea, él necesita que haya fe para que esa cruz funcione contra él.
Y bueno, lo que viene siendo la iconografía tradicional del vampiro, como ya lo he mencionado antes, y como yo pienso que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que es el ajo, la estaca que viene a raíz de la cruz, agua bendita, creo que también. Pues van cambiando porque debido a que hay una crisis de fe en el mundo, ¿no? Pues por diversos factores, ¿no? La gente va creyendo menos y menos en que hay un ser divino, en que existe Dios. Pues la iglesia como tal deja de tener una importancia en la sociedad a como la tenía hace 100 años, ¿no? Y pues ya ni se diga de muchos años atrás. Vamos a hablar sobre Crepúsculo, que nace pues en el nuevo milenio, que viene siendo 2005, sale el libro. Eh, yo sé que muchas personas no les gusta Crepúsculo, porque no encuentran, a lo mejor no encuentran no encuentran en qué parte está el vampiro como tal, ¿no? No encuentran la esencia de lo que están acostumbrados a ver. Em, y yo creo que aquí es importante mencionar que en todas las demás producciones y literatura y todo lo que hay referente al vampiro, el vampiro siempre se ve mm, como una, como un cazador, como, como un personaje que se deja seducir por sus instintos más bajos, que pues puede ser la lujuria, se deja entrever la lujuria, pero sobre todo lo que es la gula. A veces ni tan siquiera hay necesidad de comer, pero en sí siempre está esta ansia de sangre, siempre, siempre, de, pues sí, de beber. Y no les interesa, pues sí, no les interesa a quién atacan, a quién van a matar ni nada, ¿no? Simplemente se dejan guiar y pues ya, ¿no? O sea, le hacen el mal a otras personas. Y luego tenemos Crepúsculo, que, bueno, dejando un poquito de lado esto que los vampiros brillan, porque yo sé que cuando muchas personas vieron esto, pues fue como que un impacto, ¿no? Fue como de, ¿qué es esto? O sea, como que brillan, ¿es campanita o qué es, no? Y pues mucha burla, ¿no? Se hace mucha burla hacia eso, pero creo que estamos dejando de lado que hay toda esta evolución del vampiro que deja atrás todo lo que todo lo que se ha trabajado con estos personajes, ¿no? Y con Crepúsculo, pues ya no son ya no son estos cazadores de hombres, ¿no? Con la finalidad de beber la sangre de sus víctimas, sino que son, son seres que se muestran empáticos, que creen que tienen alma y que quieren salvar esa alma y por eso no quieren hacerle daño a otras personas, no quieren beber de la sangre, porque de hecho, bueno, aquí haciendo un leve paréntesis, en lo que viene siendo la Biblia, el Levítico nos habla que puedes comer, puedes comer de lo que quieras comer. Bueno, excepciones, ¿no? Pero de la sangre, no, porque la sangre es vida, no beberás de la sangre. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, estos personajes, los principales, ¿verdad? Se nos presentan como personas, vampiros que no quieren seguir haciendo daño, no quieren beber, encuentran otra forma de vida, que es la vegetariana, beber de alimentarse de los animales, ¿no? Eh, buscan, y sobre todo aquí creo que el personaje de Carly, que es el más
pues sino como el que funda esta familia, es el más centrado y creo que es necesario recordarles que él es hijo de un sacerdote. Él es el más centrado y cuando él vive con los Volturi, él se empieza a cuestionar todavía más cosas sobre su existencia, ¿no? De si hay otra forma de vivir, de existir, porque él se da cuenta que no se puede matar. Entonces, él se va con los Volturi después de aprender absolutamente todo lo que puede aprender de ellos y él busca su propio camino, él hace su propio camino, él no se queda con lo que se supone que debía de haber sido, ¿no? Pero con un vampiro que bebe sangre de personas. Él cambia su forma de vida, toma otro camino y es así como él logra ser una familia. Bueno, las personas que hayan leído toda la saga de Crepúsculo, pues se dan cuenta que habla mucho de lo importante que es la familia para los Cullen, que ellos están unidos, no están unidos por un deber de sangre, o por ejemplo, con los Volturi, ¿no? Que ellos están juntos, o sea, no es una familia, o sea, están juntos, es como si fuera una empresa, ¿no? O sea, están ahí sirviéndole a alguien por algo, como un deber, no porque quieran hacerlo. En cambio, los Cullen son fuertes porque están juntos, porque quieren estar juntos. Y eso es lo mismo de que la violencia, o sea, bueno, que no haya violencia en este caso con los Cullen, pues hace posible que ellos vivan en familia y no solamente que vivan en familia, o sea, que convivan en sociedad. O sea, los vampiros comunes, los que no son vegetarianos, pues no pueden convivir en sociedad. O sea, a veces hasta son errantes, simplemente van de lugar a lugar, cazando personas, alimentándose y pues viviendo su vida, ¿no? Pero socialmente no pueden tener una casa como tal, un lugar en el que estar y sentir que es su hogar y compartir con otros iguales, cosas como el aprendizaje, el arte, etcétera. Y pues es algo en lo que sí vemos que los Cullen hacen, ¿no? Y ya por último, la verdad aquí yo estuve buscando en los libros, pero no logré encontrarlo. Pero entonces aquí vamos a dejarlo como que yo llegué a esa conclusión, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que los humanos somos carbón, ¿no? Y cuando pasan por esta transformación o esta evolución a vampiro, es como llegan pues se convierten en un diamante, ¿no? Porque de hecho, Edward en varias partes él habla de que él es duro, es frío y se llega a comparar con el diamante, ¿no? Y pues quizá, siguiendo esta línea de pensamiento, pues quizás se puede decir que por eso también brilla, ¿no? Porque al final de su evolución, que es ser un vampiro, pues el diamante brilla. O sea, él se refiere que ellos son como eso, como un diamante. Entonces van a brillar. Y bueno, me parece súper wow cómo ha cambiado y cómo llegó a ser lo que es el vampiro. Y, y pues en próximos años o décadas, no sé, pues a ver cómo sigue cambiando esta figura. Porque pues si se fijan ahorita como que ya se detuvo un poco este auge pues de los vampiros, ¿no? Pero pues todo es, todo es cíclico, todo regresa. Entonces ya veremos cómo evoluciona. Y bueno, esto sería todo. Espero les guste. Es un tema que me fascina, los vampiros. Y que tengan un hermoso octubre. Hasta luego.